Amén, amén, gloria a Dios. Que Dios me lo bendiga en esta hermosa mañana, amados hermanos y amigos. Soy su servidor, el pastor Ortega, desde México, gloria a Dios. Espero que se encuentren bien. Aleluya. Bueno, vamos a continuar en esta hermosa mañana estos 10 tips que hemos empezado a estudiar para que Dios pueda responder a nuestras oraciones. Ya hemos estudiado los dos primeros. El primero era reconciliarse con Dios, porque sabemos que el ser humano de manera natural está separado de Dios y tiene que ser reconciliado con Dios. Y el segundo tip que hemos estudiado es ser hijo de Dios. Recibir a Jesucristo para ser hijo de Dios, porque Dios quiere tener con nosotros una relación de padre y hijo. Gloria a Dios. En esta mañana vamos a continuar con el tercero. El tercero, que es confesar y abandonar sus pecados. De hecho, cuando alguien ya se reconcilió con Dios y ya recibió a Jesucristo, él es un hijo de Dios. Pero si desafortunadamente él comete un pecado, si no se arrepiente y abandona ese pecado, Dios no puede escuchar sus oraciones. Así que vamos a orar y estudiar ese tip. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, oro para que, Señor, oh Dios, tú proteges esas palabras, oh Señor, en esta mañana. Oro para que esta palabra, oh Dios Santo, entre en el corazón de cualquier persona que lo escucha y ayúdala a entender, ayúdala a poner en práctica, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Y cubro, oh Señor, cubro ese momento bajo la sangre de Jesucristo y destruyo, oh Señor, todo tipo de ataque de Satanás contra esa palabra, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El tercer tip que vamos a estudiar es confesar y abandonar sus pecados. Vamos a leer en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 13 al 16. La Biblia dice: ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecados será perdonado. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Gloria a Dios. He leído en la versión Nueva Tradición Viviente. La Biblia nos explica en ese texto que hay unas personas que están enfermas y la fuente de su enfermedad es porque ellos han pecado. Hay unas personas que están en situaciones difíciles y la fuente, el problema viene de porque ellos han pecado y se alejaron de Dios. Ellos estaban bien con Dios, pero desafortunadamente cayeron en un pecado y no se arrepintieron, y el pecado bloqueó la comunión con Dios. En el versículo 15 dice: una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecados será perdonado. Y el 16 explica que tenemos que confesar los pecados unos a otros y orar unos por otros para que sean sanados. Así que hasta que la persona no confiese su pecado, no puede ser sanado, porque el pecado ocultado impide a Dios de escuchar sus oraciones, impide a Dios de ayudar a esa persona. Vamos a suponer, ejemplo, una persona puede estar en la iglesia enferma, tiene un problema y los hermanos están orando, están ayudando por esa persona, pero el problema es que esa persona está en el adulterio o está en la pornografía, en la masturbación, y nadie sabe, y él está fingiendo. Nadie puede imaginar eso, pero Dios lo sabe. Así que esta persona tiene que abrir su corazón, tiene que confesar todos los pecados que ha cometido para que las oraciones Dios pueda responder a sus oraciones, porque el pecado bloquea nuestras oraciones. El pecado es un obstáculo. El pecado, cuando una persona peca, el pecado nos aleja de Dios, nos empuja lejos de Dios. Es por eso que cuando uno está en un pecado, aunque es un hijo de Dios, si desafortunadamente sucede el accidente del pecado,
uno tiene que arrepentirse rápidamente y regresar al redil, regresar al Padre. Vamos a leer lo que acaba de, vamos a verlo más en el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 1 al 4, la versión Nueva Tradición Viviente. Dice la palabra de Dios: escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Las manos de ustedes son manos de asesinos y tienen los dedos sucios de pecado. Sus labios están llenos de mentiras y su boca vomita corrupción. A nadie le importa ser justo y honrado. Las demandas legales de la gente se basan en mentiras, conciben malas acciones y después dan a luz el pecado. Oh, hermanos amigos, parecen palabras fuertes, ¿verdad? Pero es la Biblia. La palabra de Dios dice que el brazo del Señor no es demasiado débil para salvarlos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Es decir, que Dios mismo está preocupado para ayudarnos. Su brazo no es débil, Él quiere ayudarnos. Uno está en problema, Dios en el cielo como creador ve su vida y quiere ayudar a esa persona. Uno está en problema, Dios en el cielo lo ve como un hijo, quiere ayudarle, pero su pecado lo han separado de Dios. Dice, a causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Así que si cometemos un pecado, ¿qué tenemos que hacer? Levantarnos rápidamente, porque esos pecados no van a bloquear nuestras oraciones. De hecho, cuando alguien está con Cristo y comete un pecado, ¿qué pasa cuando esa persona ora? Cuando esa persona ora, la oración sale de su boca, pero se encuentra al techo de su pecado y no llegan a Dios, regresan a Él, a esa persona. Ahora vamos a suponer que ahora una persona que está bien con Dios va a orar por esa persona. Cuando esa persona ora, como él no tiene un pecado que oculta su oración, la oración llega a Dios. Pero cuando Dios manda la respuesta, ¿quién tiene que recibir la respuesta? La persona que está en un problema, pero esa persona tiene un pecado en su vida. Así que cuando la respuesta viene, se encuentra otra vez al techo de su pecado. Así que la respuesta no llega a esa persona. ¿Ves? Así que una persona puede orar por ti, pero si tú estás en un pecado, tú no vas a recibir la respuesta, porque cuando tú estás en pecado, tú estás en problema con Dios. El que peca es un enemigo de Dios, porque sabemos que a veces que el pecado es como un cuchillo en el corazón de Dios. Génesis capítulo 6, versículo 4 y 6, que cuando pecamos, a Dios le duele el corazón. Es una realidad. El pecado nos bloquea. Él quiere que nos alejamos de todo lo que le va a lastimar a Él. Él es la primera persona que sufre por nuestros pecados. Así que uno tiene que saber eso y decir que no, yo no quiero lastimar el corazón de Dios. Quiero hacer lo que está agradable a sus ojos, porque Él es mi creador y también es mi Padre en Cristo Jesús. Así que, amados amigos, como dice la palabra de Dios, dice, las manos de ustedes son manos de asesinos y tienen los dedos sucios de pecados, sucios de pornografía, sucios de masturbación, sucios de fornicación, tocando personas que no tienen que tocar. Sus labios están llenos de mentiras, groserías, de chisme, y su boca vomita corrupción. Tal persona tiene todo eso y espera que Dios vaya a escuchar sus oraciones. No, Dios no va a escuchar sus oraciones. Dios no va a escuchar sus oraciones. Si hay un pecado en esa vida, Dios nos pide arrepentirnos. Dios nos pide perdón, alejarnos del pecado. Si no, Él no va a escuchar nuestras oraciones. Comienza la palabra de Dios y ya no los escuchará. Amados amigos, no lo podemos engañar. Solamente podemos decir lo que dice la palabra de Dios, y cuando nos conformamos a la palabra de Dios, sabemos que Dios nos va a escuchar. Él va a responder a nuestras oraciones. Continuamos también en ese sentido. Vamos a leer el libro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 3. Dice la palabra de Dios: hijo de hombre, estos líderes han levantado ídolos en su corazón. Se han entregado a cosas que los harán caer en pecado.
y hace una pregunta. ¿Por qué habría de escuchar sus peticiones? ¿Ves, amados amigos? Dice, estas personas han levantado ídolos en su corazón. ¿Qué es ídolo en el corazón? Y el ídolo en el corazón es cualquier cosa que toma el lugar de Dios en sus corazones. Dios quiere ser el único que ocupa nuestros corazones. Así que si hay algo que toma el lugar primordial, el lugar principal de Dios en nuestra vida, es un ídolo. Puede ser la familia, puede ser el trabajo, puede ser el orgullo personal, el amor por sí mismo. Puede ser la esposa, puede ser el esposo, puede ser los hijos. Cuando estas cosas ocupan nuestros corazones, puede ser el teléfono, puede ser el dinero, puede ser la fama. De tal manera que una persona busca esa cosa con ansias. Pero tal persona tiene ese ídolo. El Biblia dice que se han entregado a cosas que los harán caer en el pecado. Cada uno sabe lo que lo conduce a pecar. Porque el pecado siempre tiene un camino. El pecado no viene de manera, ¿cómo se dice? El pecado es algo, tiene siempre un camino. Para caer en la fornicación, tiene que empezar una relación con alguien. Para ver la pornografía, una persona que tiene que estar en la ociosidad y tomar teléfono o ver cosas que no tiene que ver. Es una decisión de alejarse de cualquier camino que nos lleva al pecado. Pues cada uno debe preguntarse, ¿cuáles son las cosas que me van a hacer caer en el pecado? Porque la Biblia dice que se han entregado a cosas que los harán caer en pecado. Y el versículo termina con una pregunta de Dios. ¿Por qué habría de escuchar sus peticiones? Dios dice que, ¿acaso yo voy a escuchar sus peticiones mientras que ellos están haciendo ese tipo de cosas? Él no va a escuchar. Él no va a escuchar, amados amigos. Así que, hermanos, Dios quiere una vida de santidad. Y es posible, amados amigos, es posible vivir esa vida porque en Cristo Jesús somos una nueva criatura. Continuamos también leyendo también otro texto. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 8. La Biblia dice, deseo que en cada lugar de adoración los hombres oren con manos santas, levantadas a Dios y libres de enojo y controversia. ¿Ves? Dios quiere que oremos con manos santas, sin impureza, levantadas a Dios, libres de enojo y controversia. Así que una persona puede estar enojado contra alguien y espera ahora que va a orar, Dios se va a escuchar. Hermano, la oración con Dios no es una hipocresía, es una oración de corazón. Si estoy mal con alguien, Dios nos pide arrepentirnos y buscar a la persona y arreglar el problema con la persona. Si no, Dios no va a escuchar. Porque ¿cómo puede tener problema con una criatura de Dios y espera estar bien con Dios? No va a funcionar. Levantar, dice, manos santas, levantar a Dios, libres de enojo y controversia. Vamos, amigos. Sí, creo que Dios escucha nuestras oraciones. La Biblia nos explique claramente los pasos. No sé dónde te encuentras en ese momento. No sé si hay un pecado particular en tu vida. No sé si hay una situación que tú mismo sabes, algo que te está alejando, que te alejó de Dios. O tú estás empezando una relación con esa palabra de Dios. Ellos dice en el Ezequiel capítulo 14 versículo 3, se han entregado a cosas que los harán caer en el pecado. No sé qué camino estás tomando, o no sé qué camino has tomado, pero tú sabes en tu mente, en tu conciencia, que es un mal camino. Hoy en esta mañana, Dios te llama al arrepentimiento. Vamos a leer en el primero de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 3. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Gloria a Dios. Amados amigos, como pueden ver, el apóstol Juan dijo, les escribo estas cosas para que no pequen. Eso quiere decir que Dios espera que no pecamos. En el propósito de Dios, Dios no planeado que un cristiano, que alguien que tiene Cristo en su vida, peca.
Porque el pecado es un accidente. De hecho, él dice, pero si alguno peca, él no ha dicho cuando alguno peca. Si él había dicho cuando, vamos a decir que podemos pecar. Pero él dice, si alguno peca, si desafortunadamente sucede el accidente de pecar, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Esto quiere decir que Cristo es un abogado y cuando pecamos, Él nos va a defender delante del Padre. Pero ojo, esto no quiere decir que alguien planea pecar y espera que va a arrepentirse. Porque uno puede decir que no, yo voy a pecar. Él sabe que lo que está mal, pero sabe que no, Dios es bueno, Dios me va a perdonar. No, el pecado lastima el corazón de Dios. Si pecamos y no cuando pecamos, si desafortunadamente sucede el pecado, porque el pecado no puede ser planeado, pero si por accidente has visto algo en la tele, te arrepientes rápidamente. Pero si tú mismo decides ahora tomar el control, empezar a ver cosas y espera después de arrepentirse, uno se está engañado. Y la verdad es que no se deja engañar. Lo que uno siembra lo va a cosechar. Gloria a Dios. Jesucristo es el verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Aleluya. Cristo pagó por nuestros pecados. Cristo decidió dar su vida para nosotros. Él murió en la cruz del Calvario para que cualquier persona que reconoce sus pecados y se arrepiente con todo su corazón, Dios lo va a perdonar. No porque esa persona es buena, pero porque alguien murió por él. Cristo murió por él. Y además Cristo está intercediendo por nosotros para que cualquier persona que se acerca a Él pueda encontrar la paz con Dios. Así que si hay un pecado que tú sabes que está en tu vida en este momento, te pido con todo mi corazón, arrepiéntese para que Dios pueda escuchar tus oraciones. Si hay una situación, tú no sabes cómo hacer, pídele a Jesús, Señor, yo no sé cómo hacer con esa situación. Dile la verdad con un corazón sincero. Él te va a mostrar el camino. Pero ojo, cuando Él te muestra el camino, obedece. Como dice la palabra de Dios en el versículo 3 de 1 de Juan, capítulo 2, dice, podemos estar seguros, de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Así que si Dios te muestra, Dios te va a mostrar tal vez algo en la palabra de Dios para decirte, esta es la verdad, hay que obedecer. Así que, como una persona puede estar seguro que Él conoce a Dios? La verdad es que si obedecemos sus mandamientos. Que Dios te bendiga y te animo a tomar tiempo delante de Dios, a ver tu corazón, a preguntarle si tu vida está agradable a Él. ¿Cómo Dios ve tu vida? Cuando Dios ve tu vida, Él está contento o Él está triste. Esa debe ser una preocupación en nuestros corazones, porque a Él queremos ser agradable. En el nombre de Jesucristo. Padre, pido, Señor, Padre, por cualquier persona que sea escuchando esa palabra, oh Dios, ayúdale a ver su vida como tú lo ves. En el nombre de Jesucristo, oh Dios. Y si hay algo en su vida que no está agradable a tus ojos, oro para que reciba de ti el poder de arrepentirse y de deshacerse de esas cosas, Señor, hoy y para siempre. En el nombre de Jesucristo, oh Señor. Padre, hazlo, Padre, en su vida. Para que, Señor, tú puedas escuchar sus oraciones. En el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Así que si necesitas apoyo espiritual en ese sentido, estamos dispuestos para ayudarte. Mi número de teléfono más 52 55 68 76 58 82. Que Dios te bendiga, que Dios te cuida, que Dios te concede los deseos de tu corazón conforme a su perfecta voluntad para tu vida. Gloria a Dios. Amén. Gracias.